En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como también de su pasión y muerte. Pero también encontramos profecías muy claras acerca de su resurrección. La resurrección del Señor es una de las temáticas principales del Salmo 16. El Salmo 16 es un salmo de oración, instrucción y una profecía, y lo podemos dividir en 5 secciones. Los versículos 1 y 2 son una oración en donde el salmista pide ser guardado por Dios. Luego, en el versículo 3, el salmista se agrada en los santos o en los creyentes. En el versículo 4 se hablan de la consecuencia o el fin que tendrán aquellos que son idólatras. El versículo 5 al 7, el salmista confiesa que el Señor es su herencia y de que no hay nada mejor que el Señor. Y finalmente los versículos del 8 al 11 son la profecía sobre Cristo, específicamente sobre su resurrección. Este salmo tiene 2 grandes ejes. Por un lado se ataca el gran pecado de Israel, el pecado de la idolatría, y por otro lado el salmista confiesa su confianza y fe en el Señor, que jamás lo abandonará, aún lo levantará del sepulcro. Y son estas últimas palabras del Salmo que luego son interpretadas en el Nuevo Testamento como una profecía acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Los versículos 1 y 2 del Salmo dicen así: Mictam de David, guárdame, oh Dios, porque me he refugiado en ti. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí nada bueno fuera de ti. El título del Salmo, como Mictam, es una palabra desconocida. Figura en el título de algunos salmos como el Salmo 16, el Salmo 56 hasta el Salmo 60. La traducción de la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego, sugiere que este título puede significar escrito grabado o inscripción sobre una tableta. Otras traducciones sugieren que podría significar un himno o un poema, pero lo cierto es que no hay una claridad respecto al significado de esta palabra. Y el primer pedido de este salmo es guárdame. El salmo comienza con este pedido, esta oración puntual, en donde se pide ser preservado y guardado por Dios, que es su refugio. Tan seguro es el refugio del Señor que no dejará su alma en el sepulcro, como leemos en los versículos finales. En otros salmos también se usa la misma expresión para ser librado de las trampas y los lazos que tienden sus enemigos, como por ejemplo en el Salmo 140, versículo 4 y el Salmo 141, versículo 9. Y en el versículo 2 tenemos aquí una confesión de fe. El salmista dice: Alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor. En estas líneas el salmista considera a Yahvé, a Jehová o a Dios como su Señor. Y esta es, por cierto, la primer confesión de la Iglesia cristiana, considerarlo al Señor Jesucristo como su Señor. Esto lo leemos en Romanos 10, versículo 8 al 10. Allí el apóstol Pablo dice: Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué significa que Cristo ha llegado a ser nuestro Señor? Significa que nos ha redimido, nos ha salvado de nuestros enemigos, de la muerte, del pecado y del poder del diablo. Por lo tanto, y no andamos como vagabundos por el mundo, sino que tenemos un Señor, alguien que nos guarda y nos cuida. Por eso es que nosotros podemos afirmar junto con el salmista, como él mismo lo dice en el versículo 2, no hay para mí nada bueno fuera de ti. En el versículo 3 vemos que el salmista se agrada en los creyentes. El versículo dice así: para los santos que están en la tierra y para los nobles es toda mi estima. Al referirse a los santos o a los nobles, el salmista está hablando del pueblo de Dios. El propio Dios separó a su pueblo como una nación santa. Así dice Éxodo capítulo 19, versículo 6.
Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo. También el pueblo de Dios del Nuevo Testamento era llamado así, un reino de sacerdotes, una nación santa. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Aquí el salmista hace lo que todo verdadero creyente debe hacer: estimar de gran manera al pueblo de Dios, es decir, a la Santa Iglesia Cristiana. Y en el versículo 4, el Salmo ataca uno de los grandes pecados de Israel y de todos los tiempos, el pecado de la idolatría. El versículo 4 dice así: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido detrás de otros dioses. No derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Así como para los santos es toda la estima del salmista, para aquellos que corren detrás de los ídolos le esperan grandes aflicciones. Los textos que condenan la idolatría abundan por todas las escrituras. Aquí dejo algunos de los pasajes en los cuales la Biblia condena este terrible pecado. El salmista además dice: no derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Pero qué significan las libaciones de sangre? Las libaciones eran una forma ritual en la que se derramaba líquido sobre un altar o en el suelo como una manera simbólica de honrar o comunicarse con una divinidad. Se refieren a una práctica religiosa antigua en donde se ofrecían ofrendas de sangre como actos de adoración a dioses falsos. Y en contraposición a la idolatría, en los versículos 5 al 7, el salmista muestra que su confianza y su fe están puestas en el verdadero Señor. Así dice el versículo 5 al 7. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi destino. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé porque me aconseja en verdad. Aun en las noches me enseña mi conciencia. Mi herencia, mi copa, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué clase de comparación está haciendo el salmista aquí? El salmista nos está diciendo que para él la mayor estima y el mayor valor no está en la herencia o en las tierras que él ha recibido de sus antepasados, sino que su mayor herencia y su mayor bien es el mismo Señor. Debemos tener en cuenta aquí que el territorio en el Antiguo Testamento o la tierra prometida fue asignada a los propietarios de acuerdo a cada tribu, y esta repartición fue hecha por sorteo y evidentemente, como dice el Salmo, se usó un sistema de cuerdas. Por eso el salmista afirma: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esto significa de que la mejor parte que le ha tocado al salmista no son las buenas tierras, sino el Señor, su confianza y tenerlo a Él a su derecha. Por lo tanto, en este salmo los bienes son Dios mismo y la saciedad está en su compañía. El salmista también afirma: bendeciré a Yahvé que me aconseja en verdad. Aún en las noches me enseña. La palabra bendeciré puede traducirse también como adoraré o literalmente me arrodillaré. ¿Qué significa esto? Que su adoración y alabanza o su sumisión son hacia el Señor y no hacia los ídolos. Y Dios no solo es el objeto de su adoración, sino también es aquel que lo instruye, aquel que lo aconseja y lo enseña en su verdad. Esta es una referencia a la palabra de Dios. Este salmo nos llama a la reflexión y nos hace cuestionarnos: ¿en qué tenemos puesta la confianza? ¿Tenemos a Dios en primer lugar o confiamos en alguna otra entidad o en nosotros mismos o en algún otro ídolo antes que en el verdadero Dios? Dios nos llama a dejar de lado toda clase de creencias falsas y aferrarnos al único y verdadero Dios, aquel que es nuestro mayor bien, aquel que se ocupó de nuestro destino eterno, aquel que nos da la salvación de nuestra alma. Dios es más confiable que aquellas personas que nos rodean,
nuestros bienes y hasta nuestra propia reputación o buen nombre. Por eso nosotros también podemos afirmar como el salmista: tú sustentas mi destino. Eso significa que nuestra vida está en las manos del Señor. Y en los versículos del 8 al 11 tenemos una profecía acerca de Cristo. Dice así: yo he puesto a Yahvé siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no caeré. Por lo tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi cuerpo también reposará confiadamente, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás el camino de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí David confiesa, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios jamás abandona a sus hijos, a sus siervos. Dios siempre está conduciendo la vida del salmista al igual que nuestras vidas. David aquí afirma también de que el Señor no abandonará su alma en el Seol. La palabra Seol aquí significa sepulcro o la muerte, no significa la condenación eterna o la muerte como en otros salmos. Con estas palabras, David está hablando acerca de la resurrección de la carne o la resurrección del cuerpo, que tendrá su cumplimiento en el último día, cuando tanto David como Abraham, como nosotros mismos seremos resucitados, tal como el propio Señor Jesucristo lo prometió. En Juan 6:40, allí el Señor dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Y debemos tener en cuenta también que estas palabras son una profecía acerca de la resurrección de Cristo. Así lo interpreta el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro usa este salmo, esta porción del salmo, para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y leemos lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 33. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Esta es la aplicación que el apóstol Pedro hace de este salmo, haciendo alusión de que David no estaba solo hablando de sí mismo, sino que estaba profetizando acerca de la resurrección de nuestro Señor. El que también usa este texto, este salmo, el Salmo 16, para hablar acerca de la resurrección de Cristo es el apóstol Pablo, que cita el versículo 10 de la siguiente manera. Leemos en Hechos capítulo 13, versículos del 35 al 37. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que tu santo sufra corrupción. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción en su cuerpo. Por lo tanto, con estas palabras podemos ver cómo la palabra de Dios
profetizaba ya desde el Antiguo Testamento la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el vencedor de la muerte. Y nos da la esperanza también a nosotros de que, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Este salmo, por lo tanto, es una oración en donde se da gracias por haber sido llamado por Dios a confiar en Él y alejarse del culto a los ídolos. Pero además es una profecía acerca de la resurrección de Cristo, tal y como expresan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y aquí también se nos da la seguridad de que nosotros seremos resucitados en el día final, así como Cristo fue resucitado al tercer día. Espero que el estudio y el análisis de este salmo haya sido de bendición para tu vida. Si el video te gustó, te invito a darle un me gusta y también a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. Y recordamos también que en la descripción del video dejamos el enlace para que puedan descargar el material con el que nosotros estuvimos trabajando. Que Dios te bendiga.